Shalom, estimados amigos y hermanos, una vez más de parte del Ministerio Menora en Heredia, Costa Rica y la comunidad israelita Nazarena Menora que lo apoya, los invitamos a compartir un estudio que está muy interesante, ha suscitado muchas preguntas siempre en el ámbito de las personas que creen en las Sagradas Escrituras conocidas como la Biblia. Antes de dar inicio al estudio, vamos a hacer una oración como debe ser lo indicado. Levantemos nuestras manos y oremos. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado dedicarnos al estudio de tu Torah, de tu voluntad para conocerla y poder ser obedientes a tus mandamientos. Gracias por la bendición de tener las escrituras y de tener también el ansia de buscar la verdad en ellas. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Vamos a dar inicio entonces al estudio que tiene como nombre La serpiente del Edén, Nehustán y el estandarte en las escrituras sagradas. Combinando esas tres temáticas vamos a llegar a algunos resultados muy interesantes de velar secretos que la escritura tiene para nosotros, para nuestra enseñanza y edificación. ¿Qué o quién era la serpiente del Edén? Esto es una pregunta que se han formulado muchas personas, muchos creyentes en diversos grupos religiosos y que han llegado a conclusiones a veces sorprendentes, a veces hasta graciosas, pero vamos a tratar de dilucidar qué era el asunto de la serpiente en el Edén. Leamos la escritura. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Elohim, no comas de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis. Génesis 3, 1 al 4. Para poder dilucidar este misterio de una serpiente hablando, tenemos que entrar a la mentalidad hebrea, la mentalidad del Medio Oriente también, y vamos a analizar algunos aspectos que tienen que ver con esto. Las escrituras sagradas constituyen un cuerpo de escritos muy antiguos y en su mayoría con relatos ambientados en el Medio Oriente, en Mesopotamia. Repetimos la frase que dijo un especialista en escritos bíblicos, un comentarista. Él dijo que las escrituras son escritos que fueron hechos para nosotros, pero no a nosotros. No estaban dirigidos a nosotros, pero tienen un mensaje espiritual dirigido para las personas en todos los tiempos de la historia. Las escrituras transmiten un mensaje espiritual por medio de símbolos, señales y tipos, es decir, de figuras semejantes a personas o cosas que vendrían en el cumplimiento en el futuro y por lo tanto se convierten en versos de carácter profético o escatológico que tienen que ver con la resolución del problema del bien y del mal, la lucha entre todas las potestades del bien y del mal hasta que se termine todo el sistema de cosas. Sobre todo los 5 primeros libros de la escritura están cargados de estas simbologías, señales y tipos. O sea, lo que la gente llama Pentateuco, pero sabemos que se llama la Torá. Es el método didáctico, o sea, el método de enseñanza que usó nuestro Padre Yahweh y Creador para enseñar a su pueblo en la antigüedad. Cuando el maestro Yeshua estuvo en la tierra, él hizo acopio de estos símbolos para ilustrar las verdades que él estaba enseñando. Ejemplo, él habló del pan de vida y el maná que cae del cielo para referirse a sí mismo, el agua de vida, la roca, etcétera, etcétera.
Habíamos estudiado anteriormente, cuando en estudios anteriores habíamos hablado de Leviatán, que en las culturas antiguas las serpientes y las criaturas serpentinas desempeñaban sus papeles más importantes como dioses, como sabiduría y realeza. Eran a la vez destructoras y protectoras, comienzo y final de las cosas, pero también como enemigos, tanto de los humanos como de los dioses. Ejemplo, el dragón chino y la serpiente emplumada de los aztecas, y etcétera. En todas las culturas, casi que en todas, encontramos esta imagen de las serpientes, aclarando que un dragón es una serpiente alada. Vamos a ver ahorita más sobre las características de este animal para que fuera utilizado con toda esta simbología. Las serpientes, las criaturas serpentinas, eran símbolos de vida y de muerte y guardianas de los lugares sagrados o templos. Representan el inicio y el final de los ciclos de la vida. A eso se le llama, por ejemplo, ouroboros, que es la imagen o la efigie de una serpiente que tiene la cola introducida en la boca en una forma circular. Y eso pues daba una representación de los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, principio y final. Leamos en la escritura: aquel día Yahweh visitará con su espada grande, templada y poderosa a Leviatán, serpiente huidiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón del mar. Isaías 27:1. Aunque se escondan en la cima del Carmelo, allí los buscaré y de allí los tomaré, y aunque se oculten de mi vista en el fondo del mar, allí les mandaré una serpiente que los morderá. Amós 9:3. En Ezequiel 29 se compara al faraón con un monstruo del río similar a una serpiente. Si profundizamos en el simbolismo del faraón de Egipto, enriquecemos el contenido simbólico del texto, ya que el faraón pues representa todo lo que es el sistema de la mundanalidad. Recomendamos que en este mismo canal busquen un video que tiene como nombre Leviatán, que está muy interesante todo lo que dice sobre Leviatán, lo que simboliza en realidad. Como dijimos, son símbolos, son señales, son tipos de otros acontecimientos que tienen que ver con la redención. Si vamos al nivel literal del texto, Peshat, del texto que leímos de Génesis, la serpiente es un animal poseído por un espíritu superior, pero con propósitos malignos, un espíritu superior a ella. Eso no es nada extraño dentro del contexto escritural, porque está presente en la escritura el ejemplo de un animal hablando por un poder superior, en ese caso, pues un poder superior benigno, como ocurrió en el caso del asna de Balaam, que también tenemos un estudio en el canal que puede usted ver y ampliar el concepto. Y también vemos animales que, siendo poseídos por demonios, como la piara de cerdos en el episodio de la sanidad del endemoniado en el libro de Marcos en el capítulo 5. O sea, a nivel literal hay antecedentes de que ocurren, de que hay un animal que habla y de un animal que es poseído por un espíritu superior. Recordemos que cada detalle de la escritura es importante para nosotros y nuestra edificación espiritual. La palabra nos dice: toda la escritura es inspirada por Elohim y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Elohim esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, sigamos citando: porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y consolación de las escrituras sostengamos la esperanza. Romanos 15:4. Entonces vemos
toda la importancia de ver cada pequeño detalle que la escritura nos da para aferrarnos a toda esa riqueza que nos va a servir a la enseñanza, evitar el error y seguir con la esperanza de la redención final. Algunos animales son usados con esta simbología, con diversas simbologías en las escrituras, por ejemplo, las ovejas. Cuando nosotros leemos algo de una oveja, de las ovejas, de los pastores, inmediatamente pues entendemos el significado, qué es lo que está simbolizando, también los cerdos, las águilas, el león, etcétera. En este caso vamos a usar las características que tiene la serpiente, el animal, este reptil, para asociarnos a la idea del maligno que nos quiere transmitir la palabra y al describirnos a ese personaje. Vamos a ver. Las características pues son muchísimas, de acuerdo a la ciencia o cualquiera que es más experto en este tema de ofidios, pero nos vamos a basar en las que nos da la escritura con los versos, vamos a mencionarlos primero y luego los vamos a estudiar. Entonces, primero que se arrastra sobre el vientre, o sea, es un reptil. Posee una larga lengua que usa para olfatear a sus víctimas y cazarlas. Destila un veneno mortal, algunas lo hacen escupiendo y otras por medio de los colmillos inyectándolo, y es un animal que se caracteriza por su astucia, es silencioso y se esconde para atacar sorpresivamente a sus víctimas. En primer lugar, tenemos que es un animal que se arrastra sobre el vientre y entonces la relación que tiene con el vientre. Leamos la escritura que nos dice sobre el vientre. Los malvados se extravían desde la matriz, desde el vientre se pervierten los que hablan mentira. Llevan veneno como veneno de serpiente, de víbora sorda que cierra el oído. Salmos 58, versos 3 y 4. Líbrame, oh Yahweh, del malvado, y guárdame del violento, que maquinan males en su corazón y cada día provocan contiendas, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Selah. Sigamos. Al mencionar la matriz, por supuesto, nos relacionamos con el concepto de simiente, la simiente de la serpiente que está descrita en el libro de Génesis. Algo que se trae desde el nacimiento y desde muy adentro en las entrañas. También se refiere a los apetitos del hombre que salen desde dentro, lo que es el ser humano como carnal, o sea, emociones, deseos, apetitos, pensamientos y sentimientos, los cuales sin control nos hacen semejantes a una bestia, como la serpiente, la más astuta de las bestias del campo. Génesis 3:1. Mas el hombre que no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen. Salmos 49:12. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Salmos 73:22. Pusimos ahí ese corazón porque también el corazón implica los pensamientos y las emociones del hombre y es algo que de adentro pues refleja la perversidad del hombre. Por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17, 9 y 10. El artista que hizo esa representación estaba muy claro en eso porque puso pues el corazón como si fuera un nido de víboras. Aclaramos que todo esto es para una persona que no tiene su vida, su voluntad, su pensamiento y todo su ser entregado por completo a la voluntad del Eterno reflejada en su Torá. Entonces, eso es lo que va a resultar, que de dentro de él va a tener como un nido de serpientes, manifestándose de diversas maneras, todas muy negativas para él y para otras personas en general. Dice la palabra hablando del necio, la parábola del necio, del rico necio.
el cual acumuló bienes pensando que iba a vivir para siempre, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, o sea, a su ser vivo, a él mismo, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Elohim le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 18 al 20. Por supuesto, reposar, comer, beber y regocijarse no es ningún pecado, a menos que no estén regulados por los mandamientos, por la Torá, y la persona se entregue desenfrenadamente a esas cosas. Entonces se convierte en un necio sin pensar que en cualquier momento puede morir, que eso no es para siempre, son cosas pasajeras. Y esa es la relación también que tiene con el vientre, de lo que viene de adentro del hombre. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensión. Estamos citando la escritura, vamos a empezar otra vez. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Mesías nuestro Adón, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos. Romanos 16:8. Dice la escritura también, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Elohim, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Adón, y el Adón para el cuerpo. Primera de Corintios 16:13. Porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y hasta ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en la terrenal. Filipenses 3:19. Entonces, en conclusión, el vientre se refiere a eso, a lo maldad del hombre, al amor a lo terrenal, al amor a todo lo que es materialismo, desligándose de la Torah y lo espiritual. Entonces, el siguiente aspecto que llama la atención siempre es esa lengua que tienen las serpientes que entra y que sale, como dijimos, olfateando a sus víctimas y para cazarlas, y que a veces pues nos resulta un poco repulsivo cuando lo hemos visto en videos o en fotos. Entonces esa repulsión el Todopoderoso la usa para describirnos más de las características que tiene el enemigo. La lengua se relaciona con la Lashon Hara, o sea, el pecado de la lengua viperina que da falso testimonio y que habla mentiras. Y es una de las características de el demonio, de Satanás. Dice la palabra, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Y en la escritura este es uno de los peores pecados, los pecados de la lengua falsa, la lengua venenosa, la lengua que da falso testimonio, etcétera, etcétera. En el libro de Santiago, que el nombre verdadero es el libro de Jacob, capítulo 3, versículo 8, está este verso que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, relacionándola con esa característica de las serpientes y en realidad que es un mal común a todos los seres humanos. ¿Quién de nosotros no ha cometido el error de hablar una imprudencia, de emitir un juicio sin estar totalmente seguros, de etcétera, etcétera? Solo pedimos a nuestro Padre, Abba Yahweh, a nuestro amado Creador,
que nos ayude cada día por medio de Yeshua HaMashiach a controlar el problema de la lengua, que es una de las causas más grandes de división, de destrucción de familias, de pérdida de relaciones, de causar mucho daño, mucho dolor. Así como pasa con la serpiente, que algo tan pequeño puede hacer tantísimo daño. Dice la escritura en este cuadro tan fuerte, en realidad un cuadro muy fuerte, muy ilustrativo. Dice, cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Proverbios 18:20, hasta el cansancio. Yo siempre tengo una frase que decían nuestros abuelos, que decían, la lengua castiga. Y en realidad uno debe tener mucho cuidado con lo que habla, porque se le puede devolver y en mayor cantidad. Y aquí lo corrobora este verso de Proverbios 18:20. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. En Mateo 12:34 dice la escritura, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Deben ir unidos, debe ir unido lo que una persona lleva por dentro a lo que tiene en su boca. Y de lo contrario, pues se vuelve otro pecado que es sumamente desagradable a los ojos del Todopoderoso, que es la hipocresía. Bueno, aquí hay un pequeño poemita que una vez lo copié por ahí, me pareció muy divertida, pero muy cierta. Dice, la lengua, aunque no tiene huesos, los quiebra. La lengua es el castigo del cuerpo. La lengua es manjar muy grato, pero servida en el plato. La lengua larga es señal de mano corta. La lengua no es de acero, pero corta. La lengua no tiene brazos, pero ahorca. En pequeñas frases, cuántas verdades tiene este pequeño poema o recopilación de ideas así muy como populares, pero qué ciertas que son. Que el Todopoderoso nos ayude a todos. Bueno, en cuanto a la lengua, no se refiere solamente al falso testimonio, sino a contradecir la palabra del Eterno, a desdecir lo que Él dijo, como hizo la serpiente en Génesis. Tratar de desmentir la palabra del Eterno es la peor de las mentiras. La Escritura nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo decreto de justicia. Salmo 119, 160. Sabiendo que la palabra suma también significa cabeza, según Strong 72, 17. Por supuesto, esa cabeza es Yeshua, que Él es el camino, la verdad y la vida, y es la palabra viviente. Juan 14, 6. Y seguimos citando la escritura. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Elohim, o sea, enseña la Torá, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mateo 22, 16. También dice la palabra, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad en Juan 17, 17, etcétera, etcétera. Porque innumerables son los versos que nos hablan de la palabra del Eterno como la más grande y perfecta de las verdades. Todo lo demás en este mundo es relativo, solo la palabra del Todopoderoso que se transmite por medio de la palabra escrita y de la palabra viva, que es Yeshua mismo, nuestro Mesías, es la única verdad que es completamente absoluta, que no se puede cuestionar, que no se puede desdecir, que no se puede contradecir. Hacerlo es contradecir la palabra del Eterno y actuar como actuó la serpiente en el Edén, que le dijo a Eva que no iba a morir, que no iba a pasar nada, que iba a ser como Dios, etcétera, etcétera. Y es muy triste que haya bastantes líderes, no tanto políticos y de otra índole, porque eso ya se puede esperar cualquier cosa,
sino espirituales y religiosos que tratan de pervertir y desmentir la palabra del Todopoderoso. Que Abba tome control de toda esa situación como lo va a hacer en su momento, según las profecías. Dice la Escritura, hay seis cosas que Yahweh aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Entonces, hasta aquí, este es el resumen de los efectos de escuchar a la serpiente, su lengua venenosa y mentirosa, y que Abba detesta. En cuanto al veneno mortal que poseen estos reptiles, si alguien ha visto morir a una persona por mordedura de serpiente, puede entender el sentido de muerte y de homicida que se le da a este símbolo como símbolo del maligno, del pecado y del demonio. Personalmente, yo vi personas morir en mi trabajo mordidas por serpientes venenosas. Es una muerte horrible, lenta, se sufre muchísimo, muy dolorosa. Todo el cuerpo prácticamente se deshace a sí mismo, se destruye y muy lentamente. Es una muerte muy dura. Bueno, algunos venenos son más rápidos, son neurotoxinas, pero otros son más lentos. De todas maneras, no es una muerte ninguna muerte es agradable, pero esa es tal vez de las peores. En tiempos antiguos, salvarse de la mordedura de una serpiente era extremadamente difícil y por lo tanto algo terrible y temido, y aún ahora lo es, porque aunque tenemos ahora medicamentos y servicios para eso, especializados, siempre se corre un gran riesgo con la vida y se sufre muchísimo. Así pues, la muerte está íntimamente relacionada con la serpiente, así como en contraposición, Abba Yahweh y su hijo Yahoshua están relacionados a la vida. Dice la Escritura, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. O sea, él fue un homicida desde el principio. Dice también la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que le tengan en abundancia. Juan 10:10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:7-8. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Revelación 12:12. De todo esto se desprende que en medio del deterioro general que sufre la sociedad, todo lo que tiene que ver con muerte, con la muerte del ser humano, tal como la eutanasia, el aborto y el suicidio asistido y todas esas prácticas que revestidas de moralidad están enseñando o elevando el concepto de la muerte como si fuera algo deseable o algo importante o algo que puede ser controlado por el ser humano y no por el Todopoderoso, que es el dueño de la vida. Todo eso viene de parte de la serpiente que ha venido a deteriorar todo lo que es las relaciones humanas, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos terminales, para dar una solución que tiene que ver con la muerte. Lo mismo los genocidios, las matanzas masivas como ocurrió en el Holocausto nazi y en muchos otros, en la Unión Soviética, muchos países,
y como ocurre en África, todo eso tiene que ver con la serpiente. Todo lo que tiene que ver con la muerte, el culto a la muerte. En cuanto al polvo, siempre nos hemos preguntado cómo es eso que la serpiente tiene que comer polvo. Es porque el polvo representa, en la mentalidad hebrea, representa muerte o sepulcro, se asocia a esos conceptos. Entonces dijo Yahweh Elohim a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:14. Con el sudor de tu rostro, sigue la escritura diciendo, comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esa fue la maldición que se le dio a Adán después de pecar. Tus muertos vivirán, dice la escritura, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío al alba y la tierra dará luz a los espíritus. Isaías 26:19. Por lo tanto, todo lo relativo a la muerte es parte de la maldición. Y todo lo que tiene que ver con la serpiente tiene que ver con el sepulcro, y no es nada de extrañar que en este tiempo haya tanto culto a la muerte. Las personas se tatúan calaveras, hay grupos musicales que ya traen efigies de muertos. En muchísimos lugares del mundo se le da culto a los cadáveres, a los muertos, a la Santa Muerte en México, por ejemplo, un culto espantoso, lleno de sincretismo pagano. Y, en fin, todo lo que es simbología de muerte. Y las personas que visten solo de negro y que andan símbolos de muerte en su ropa, todo eso tiene que ver, viene de parte de la serpiente. Tatuajes relativos a todo eso, y etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto al simbolismo de la serpiente del Edén, como que nos permite relacionar ese animal que habla ahí con el maligno, con Satanás. No es algo caprichoso, sino que es algo real que se deriva de los símbolos del animalito con todo lo que es maligno, las características del maligno. Ahora vamos a ver un episodio muy interesante de la escritura que la gente pues usualmente llama lo de la serpiente Nehustán. La palabra Nehustán significa en hebreo serpiente de bronce. Y viene de las palabras serpiente, o sea, Nahash, y Nehoshet, que significa cobre o bronce. Strong 5180. Eso lo vamos a ver en Strong 5180. Porque en algunos lugares aparece como cobre, en otros aparece como la serpiente de metal, sencillamente. ¿Por qué estos nombres diferentes? Porque es la misma palabra en hebreo para todos esos elementos, el cobre y el bronce para metales, según vemos en Strong 5174, como nechas. Nechas es metal, cobre, bronce. Sin embargo, de acuerdo al contexto y lo que vamos a estudiar, preferimos usar el que más se usa en casi todas las versiones o traducciones, la palabra bronce. Leamos el episodio. Después partieron del monte Jor, camino del Mar Rojo, al rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Yahweh envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente en Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Yahweh y contra ti.
ruega a Yahweh para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahweh le respondió. Moisés intercedió por ese pueblo que aparecían las serpientes, estaban muriendo, y esta fue la solución que Yahweh le dio, la respuesta. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, en hebreo nisí. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso está en Números, capítulo 21, versos del 4 al 9. En el libro de Juan, capítulo 3, versos 14 al 15, encontramos una revelación dada por nuestro propio Mashiach que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podía compararse una serpiente con todas las características negativas que le da la Escritura, como estudiamos anteriormente, siendo un símbolo del mal con Yeshua? ¿Y por qué los israelitas miraban a la serpiente y se salvaban de la muerte después de haber sido mordidos por serpientes? Aún los sabios de Israel, que no conocen a Yeshua todavía, se admiraban del hecho de que estos dos términos tan contradictorios tuvieran el mismo valor gemátrico, o sea, la palabra Mashiach y la palabra Mesías y la palabra Nahash, serpiente, tienen el mismo valor, que es 358. Sin embargo, para nosotros no es un misterio. Para ellos es un misterio porque tienen un velo, pero para nosotros no, porque el mismo Yeshua nos estaba reflejando, nos está aclarando, confirmando que aquella serpiente en el desierto es uno de los símbolos que mencionamos al principio, que Yeshua utilizó para corroborar su misión redentora en su obra que de él mismo. Y precisamente al ser levantado, del momento en que él iba a ser levantado en un asta, en un estandarte para que todos lo miraran. Sabemos que fue en una cruz, pero igualmente él fue levantado. De esa manera, y todos lo pueden ver, todas las personas que quieran, que están siendo mordidas por las serpientes del mal, afectadas por el veneno mortal, por los vicios, por los apetitos del vientre, por los problemas de la mentira, el falso testimonio, etcétera, etcétera, simplemente tienen que volver a ver la serpiente de bronce, que es Yeshua mismo, y que nos libra de todas esas mordeduras de serpiente, nos salva, nos quita ese veneno que circula por nuestra sangre. Aún mismo, el mismo Satanás fue expulsado de la corte celestial cuando Yeshua murió en el madero, tal y como se describe en Revelación 12:9. Hemos estudiado anteriormente que el enemigo tenía todavía acceso a la corte celestial. Antes de que Yeshua muriera, él podía venir a la tierra a pasearse y presentarse delante del Todopoderoso, según hemos estudiado en el libro de Job. Sin embargo, cuando Yeshua fue levantado, Satanás fue expulsado totalmente de la presencia del Eterno. Ahí es cuando dice Revelación 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y por eso dice la Escritura que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, sabiendo que le queda poco tiempo
para hacer su obra dañina y maléfica sobre la tierra. Él está en esta tierra junto con sus ángeles, con sus demonios que tratan de alterar todo el sistema, engañar a las personas, provocar enfermedades, provocar, en fin, todas las características y los efectos que tiene la serpiente, como vimos anteriormente, y lo estamos viendo en realidad que así es, en la sociedad humana y en toda la naturaleza. Un hecho bíblico similar o profético, lo que en la escritura se llama en remes, una sombra que estaba enlazada a esta otra, de la serpiente del desierto, fue cuando Moisés se presentó ante el faraón y mostró una de las señales que Elohim le había permitido hacer. La vara de Moisés se convirtió en una serpiente que se comió a las serpientes de los hechiceros de Egipto. O sea, una serpiente destruyendo las serpientes de la idolatría y de la hechicería. Vamos a leer el texto. Dice, y Yahweh había hablado a Moisés y a Aarón diciendo, cuando Faraón os hable diciendo, haced vuestro prodigio, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. Se convertirá en serpiente. Llegaron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como había ordenado Yahweh. Y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Pero Faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto. También hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y tal como había hablado Yahweh, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Recordemos, haciendo una ampliación del contenido de este pasaje, que la vara o el cayado es un simbolismo de la Torá. Tal como leemos en Salmo 23:4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Muy interesante la relación. Ahora, ¿por qué la serpiente era de bronce? En Génesis 4:2 leemos que Tubal-Caín empezó a hacer armas de metal, recordando que la palabra metal es lo mismo que bronce, es lo mismo que cobre, lo que aumentó el potencial homicida y guerrero de la raza humana. Lógicamente, ya al disponer de armas más fuertes, pudieron asesinar más y aumentó el número de muertes en los combates, en las batallas, etc. Aumentó el potencial homicida. Pero también el bronce representa sacrificio. Los objetos de bronce en el Mizcán suelen estar en contacto con el suelo o enterrados en él. En el Mizcán es lo que la gente llama erróneamente el tabernáculo. Era la tienda de reunión que Yahweh ordenó hacer a Moisés para que se le rindiera culto en el desierto. Bueno, repetimos, los objetos de bronce en el Mizcán estaban en contacto con el suelo o enterrados en él. Esto simboliza varias cosas. Que el hombre pecador debe morir, pero a la vez que el hombre pecador es capaz de ser transformado por la expiación del Mesías. También otro dato interesante es que todos los utensilios y el altar en donde se sacrificaba y se ofrecían los animales en el Mizcán eran de bronce. Eso lo leemos en Éxodo 27, 1 al 8. En resumen, el bronce significa sufrimiento, dolor y muerte. Por eso la serpiente era de bronce, porque estaba representando al Mesías crucificado. Ahí tenemos un cuadrito con los objetos que habían en el altar de bronce y el altar del sacrificio de los animales. En el Mizcán todo eso era sombra del Mesías Yeshua y su obra de expiación por medio de su muerte. Dice la palabra, todos son rebeldes, obstinados y propalan calumnias. Todos son bronce y hierro de mala calidad.
Resopla el fuelle, el fuego consume el plomo, pero en vano refina el refinador, pues la escoria no se desprende. Jeremías 6, 28, 29. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y de hierro la tierra que está debajo de ti. Deuteronomio 28, 23. El hierro simboliza dureza, y el bronce sufrimiento. Entonces podemos entender lo fuerte de este pasaje que está dando este tipo de maldición. Hasta aquí hemos terminado entonces con la explicación del pasaje de la serpiente Nejustán, la serpiente de bronce del desierto. Vamos a ver entonces lo que significa el estandarte, porque tiene relación con ser levantado, un estandarte que se levanta. La palabra pendón, bandera, hacerse visible, según Strong 52:21 y 30:71, son sinónimos, quiere decir algo que se levanta y que se hace visible. Dice la escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14, ya habíamos leído ese texto. Yahshua dijo, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Yahweh es mi estandarte, o Yahweh es Nisi. Eso es descrito como uno de los nombres de Yahweh. Eso está en Éxodo 17:15. Otro pasaje interesante es el que dice, aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles, y su morada será gloriosa. Isaías 11:10 evidentemente se refiere a Yahshua. Entonces, todo este concepto de levantarse como un estandarte, como se levantó la serpiente, como Yahshua fue levantado, nos va a permitir enriquecer este concepto del estandarte, de que Yahweh es mi bandera, de que Yahshua es el estandarte para los gentiles, etcétera, etcétera. Veamos qué nos dice la escritura de los estandartes. Dice, el estandarte anuncia acontecimientos futuros o proféticos. Anúncielo entre las naciones y háganlo oír, dice la escritura. Levanten estandarte, háganlo oír, no lo ocultan, sino digan, ha sido tomada Babilonia. Jeremías 52. Y todo eso es de esperar, porque todos los acontecimientos que tuvieron que ver con la muerte de Yahshua, con su levantamiento en la cruz, con su resurrección y levantamiento de la tierra, son completamente proféticos. Ese es el concepto. El estandarte nos da seguridad y protección. Dice la palabra, has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad. Salmo 64. El estandarte nos da esperanza y es símbolo de victoria. Dice la palabra, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y salvación, y en el nombre de nuestro Elohim alzaremos la bandera, que Yahweh cumpla todas tus peticiones. Salmos 25. El estandarte aterroriza y hace que los enemigos huyan de las luchas espirituales. Dice la palabra, su fortaleza a causa del terror pasará, y sus príncipes se espantarán ante el estandarte, declara Yahweh, que tiene su fuego en Sión y su horno en Jerusalén. Isaías 31:9. En el Cantar de Cantares, la novia señala que el rey se distingue entre muchos. Ella dice, mi amado es radiante y lozano, distinguido entre 10,000. Cantares 5:10. La palabra que se traduce como distinguido, la que está aquí, es la de Strong 57:35, que es alzar o levantar, y viene de la raíz hebrea de Hel, de Strong 17:14, que literalmente significa levantar la bandera. En sentido figurado también significa ostentar y señalar, ser conspicuo.
Las banderas se ponen en alto para que todos la puedan ver. De la misma manera, el Mesías estará en alto para que todos lo vean, como él dijo, que cuando sería levantado podría traer a todos a sí mismo. Yahshua sobresale entre todos. Yahweh levantó un estandarte en su Hijo. En él se culmina la profecía, la protección, la seguridad. Él es nuestra torre fuerte y nuestra victoria. Si alzamos nuestra vista al estandarte de Abba Yahweh, si miramos a su Hijo victorioso, entonces tenemos orientación, liderazgo en nuestras vidas. Y el estandarte de Elohim, recordemos, no puede ser vencido jamás. Amén, amén y aleluya. En este cuadrito en esta imagen, unido remes, o sea, ideas relacionadas, contactadas, que son sombras proféticas para nosotros. Vamos a leerlo. ¿Sabes que un estandarte es una bandera, insignia o símbolo que representa algo que se llevaba en alto durante las batallas? ¿Conoces cuál es nuestro estandarte? Leamos la escritura. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos estandarte en el nombre de nuestro Elohim. Conceda a Yahweh todas tus peticiones. Salmo 25. Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Cantares 2:4. Por supuesto, la máxima manifestación de ese amor es esta. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Romanos 5:8. Hemos dado por concluido este estudio. Damos gracias a nuestro Padre Celestial Yahweh por su Ruach HaKodesh, esperando que nos ilumine y nos ayude para que sea de gran edificación espiritual. Pueden estudiarlo con su familia o compartirlo también. Muchas gracias por su atención. Shalom Aleichem. El Ministerio Menora y la comunidad israelita nazarena Menora los invita muy cordialmente a seguir nuestros estudios, descargarlos, compartirlos, así como alabanzas, fotografías y contactarnos también por este medio. Vamos a mencionar los links y las páginas o grupos en los cuales pueden contactarnos. Tenemos la página web www.comunidadmenora.com. Allí encontrará la descripción de nuestra emuná, o sea, los puntos de nuestra fe, lo que creemos. También posts, mensajes, estudios, alabanzas y fotografías. Pueden descargar los estudios en PDF ampliamente ilustrados. También pueden contactarnos por este medio. Nuestro canal en YouTube, aquí está el link, como lo pueden ver, en donde encontrará todos estos estudios, alabanzas, videos de nuestras actividades en comunidad y mucho más. Puede suscribirse al canal, compartir y también activar las notificaciones dando clic en la campanita, para que cada vez que se suba un estudio o algún contenido le llegue la notificación y pueda seguirnos. En Facebook tenemos nuestra página Ministerio Menora Costa Rica, es la página oficial en Facebook y contiene más de 1000 post mensajes con contenido escritural y mucho más. El grupo Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre, Biblia, Isaías 52:6 es un grupo en Facebook. Puede hacerse miembro, participar comentando y compartiendo. En este grupo se le da énfasis a los nombres Kadosh del Padre y el Hijo, pero la temática es variada. También tenemos el grupo que se llama Estudios en PDF del Ministerio Menorá en Facebook, que tiene la particularidad de que puede descargar los estudios ilustrados muy fácilmente en PDF, solo dando clic encima del título del estudio. Inmediatamente descarga en su dispositivo o en su computadora y encontrará muchos otros contenidos.
Estamos para servirles y servir a nuestro Padre Eterno con mucho afecto en Yeshua HaMashiach. Un saludo para todos, muchas gracias.